Ahí sí, ahora estoy grabando. Siempre se me olvida y ya no se me va a olvidar más. Buenas tardes, estudiantes. Iniciamos la unidad 2, llamada Ecología del Fuego y Restauración. Voy a compartir pantalla. La ven todas y todos, ¿no? Sí, profe. Correcto. Si el audio se escucha un poco cortado, voy a tratar de hablar un poco más lento porque estoy con señal de mi celular y tengo problemas acá de conectividad, pero trataré que se escuche bien. Bueno, un par de avisos. El primero, que hace unos minutos atrás dejé en un curso la clase recién grabada de la mañana, ya está en el sistema, la pueden descargar, por lo tanto estaríamos al día con ese material. Les debo aún las mismas clases, pero en PowerPoint. Todavía no he tenido el tiempo necesario para poder grabarlas, para que tengan doble material, de manera que puedan rescatar lo que dice el profesor en clase y después lo puedan contrastar o lo puedan comparar con lo que dice el PowerPoint. Pero eso es un tema que por lo menos ya tienen las clases grabadas y de a poquito voy poniéndome al día con el material. Aparte de eso, les dejé dos lecturas, ¿ya? Una que tiene que ver con... ¿sí? Una lectura que dice relación con los daños y efectos del fuego en el medio ambiente. Es un artículo bastante viejito del año 2003. Lo escribí con dos colegas que ya no están, pero es válido para esta clase. Y luego también dejé otra lectura, relacionada con las líneas de investigación en manejo del fuego. También es bastante antigua, pero, perdón, lo bueno que tiene esa lectura es que expongo las principales líneas de investigación que no han variado en los últimos 20 años. Por lo tanto, es una referencia para que ustedes la puedan considerar. Supongamos que al final del curso, digo yo, alguien de ustedes esté interesado en alguna línea, entonces podamos conversar sobre la base de ciertas especializaciones dentro de fuego. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Pues bien, si la máquina me acompaña, iniciamos entonces el capítulo 2, llamado Ecología del Fuego y Restauración. Antes de comenzar, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Súper. Hay por ahí un micrófono abierto que si... Falta tu micrófono. Bueno, yo no puedo decir mucho que estaba con micrófono abierto también, pero yo soy el que estoy haciendo la clase. Profe, para que Sí, sepa, ¿usted puede silenciar los micrófonos de los demás? sí, también, pero no me gusta hacerlo. Prefiero que cada uno sepa su... Sí, también se puede hacer en realidad, sí. Pero bueno, dejémoslo así, sí, hemos andado bien hasta el momento, no hay problema, ¿ya? Muy bien. Esta foto que ven en pantalla, a ver, iniciamos el capítulo más ecológico, ¿ya? El segundo aviso es que la unidad de ecología del fuego sigue hasta mañana, hasta las 12:15, y ya por la tarde van a tener la apertura con el profesor Guillermo Julio, ¿ok? Y ahí después vamos intercambiando modularmente y vamos viendo evidentemente qué ha pasado, que en algunos años, por ejemplo, quedamos cortos en algunas materias y el otro profesor la recupera, pero hasta el momento vamos bien. Mañana, por ejemplo, les voy a hacer una clase única y exclusivamente con las experiencias que hemos tenido en proyectos, ¿ya? Los proyectos que recientemente hemos finalizado. Yo finalicé uno hace muy poquito, con varios colegas, que los conocen todos ustedes: Roberto Garfias, Horacio Baum, Antonio Vita, con quien trabajo mucho, Guillermo Julio, y otros profesores. Finalizamos un proyecto sobre ecología del fuego y restauración en bosques nativos, Fondo de Investigación del Bosque Nativo de CONAF. Y mañana vamos a hacer un barrido de las cosas que logramos hacer y publicar. En el día de hoy vamos a hablar sobre experiencias también de otros trabajos que hemos realizado y algunas investigaciones que se han hecho para poder evaluar, ¿ya? Esa foto que ven en pantalla es una foto nuestra de un proyecto donde se ve una cuadrilla. Esto es en la región del Maule, ya hacia la costa, donde un predio, en este caso de Forestal Celco, perdón, de Arauco, perdón, ya se hizo una plantación ya con especies nativas
para una zona afectada por el incendio, ¿cierto? Que se propagó por unas cuencas donde habían especies nativas, y por supuesto aquí la restauración es de tipo activa. Para poder no meterme en materias que ya han visto y también integrar otras, la idea es poder saber si ustedes, y esto es parte de mi desconocimiento, me gustaría que alguien me dijera si han tenido algunos tópicos de restauración, si han tenido clases con algún profesor, por ejemplo, Antonio Vita, Juan Ovalle, etc. Sí, Con Juan profe. Ovalle tuvimos la práctica sobre, que era sobre restauración, la práctica 3. Fantástico, Juan Ovalle. Pero no todos los participantes del curso tuvieron esa práctica. Ya, de Pero acuerdo. sí, igual estuvimos con el profesor Ovalle en Genética 2. Entonces igual tenemos nociones en general. Súper, excelente. Bueno, Juan, un gran referente, buen profesor, muy buena persona. Con él hemos tenido algunas pequeñas interacciones en términos de materias, así que súper bien. Y los que no, bueno, tampoco es algo tan complejo, bastante entretenido esta parte. Hay mucho material, también les dejé en el curso algunas publicaciones ya, de cosas que hemos hecho. Pues bien, esta cuadrilla está contratada para poder hacer primero una faena de limpia, despeje, para poder colocar plantitas, ¿vale? Plantitas de las mismas especies que están en el ecosistema. Y aquí hay muchos temas, ¿ah? Por ejemplo, qué plantar y cómo y cuándo, y la procedencia. Fíjense un detalle importante, lo tienen que haber visto en algún momento con genética, con el profesor Carlos Maño, con mismo Juan, sobre que no es llegar y plantar en un área, porque hay que ver la procedencia de las especies, ¿ya? La sinergia que se produce entre los distintas, la variabilidad genética que se produce en las poblaciones, la antes y después de incendio. Un ejemplo muy real fue lo que sucedió, por ejemplo, en Torres del Paine, cuando se hizo un replante masivo con arbolitos de lenga, cuya procedencia no eran de una zona cercana al sector de Magallanes, y por lo tanto el cuello de la planta no estaba adaptado al patrón de viento. Mucho viento y muchas plantitas murieron, porque obviamente no aguantaron el viento, siendo la misma especie. Entonces, no necesariamente una especie, que es la misma, que fue afectada por el incendio, es la decisión correcta solamente por el criterio de especie. Hay que ver el criterio de altura de la planta, desarrollo de la raíz, sobrevivencia, cuidados culturales que se le hace, por ejemplo, a la planta, cercado, control de maleza, de lagomorfo, de ganado, la exposición, la profundidad de la holladura, y muy importante, la selección de semillas, si es que la restauración es a base de semillas, y o la selección de plántulas, si es que la restauración es a base de un vivero, y por lo tanto hay que considerar muy bien la procedencia. Eso es importante, lo saco a colación porque en algunos proyectos no se ha considerado, ¿ya? Bueno, les recomiendo que descarguen, lo coloqué hace unos minutos atrás, una lectura muy elemental, porque vamos a ver daños y efectos. Castillo, Pedernera, Patricio, y ahí me faltó Eduardo Peña, ahí éramos 3 autores. Incendios forestales y medio ambiente, una síntesis global. Revista Ambiente y Desarrollo del SIGMA, volumen 19, número 3 y 4, 2003. Sí, es bastante viejita la publicación, pero después yo la fui actualizando con otras que también están en un curso, pero esta en particular, en las últimas 2 páginas, se presenta un cuadro resumen que es como lo elemental, lo básico que debieran saber sobre los daños y efectos de los incendios forestales en el medio ambiente. Como dice en pantalla, los daños corresponden a la pérdida de bosques. Bosques, no estoy hablando de plantaciones, estoy hablando de masas forestales. Pueden ser bosque, plantación, bosque nativo, etc. O mezclas. Infraestructura, turismo, fuentes de trabajo, suelo fértil, entre otros. También habíamos finalizado con profesora Rosemary Garay y con un profesor de la Facultad de Arquitectura. Lo finalizamos también este año, un proyecto FONDEF en San José de Maipo, creo que les había contado. Editamos un libro, creo que no lo dejé en el sistema, lo voy a corroborar, pero es un resumen de todo lo que hicimos con las comunidades en San José de Maipo, desde el punto de vista de la mitigación de los daños a viviendas y normativas específicas para la construcción.
está muy de moda ahora con el tema de las empresas constructoras donde se instalan con todo la multiamenaza. La verdad que fue un bonito proyecto, estuvimos 3 años trabajando, estuvo Magda Aurel también en el equipo, Roberto Garfias, y hicimos varias cosas, ¿eh? Si no se los he dejado, se los voy a dejar, no es materia, pero para quien quiera un poquito incursionarse en el tema de la habitabilidad transitoria y las normas de construcción en zonas de interfaz o bajo riesgo de incendios forestales, es un buen referente porque hicimos un compendio de todas las normas internacionales, sobre todo de la norma australiana, la adaptamos a la norma chilena del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para poder proponer nuevos estándares para infraestructura crítica, ¿de acuerdo? Se escapa un poco de lo que es daños y efectos, pero compromete el componente de daño, ¿ya? Por eso ahí coloco en pantalla el concepto de infraestructura. Incluso logramos presentar este trabajo en simposios internacionales y la verdad es que fue bastante interesante y estamos publicando, de hecho, algunas cosas que aún no han salido y se los contaré durante el semestre si es que nos queda tiempo. Bien, los efectos del fuego pueden ser variados en intensidad, en temporalidad, en oportunidad. Procesos erosivos, por ejemplo, sobre la fauna, la flora, la biodiversidad. Los servicios ecosistémicos que tanto se habla, por ejemplo, aprovisionamiento de agua, calidad del aire, biodiversidad, ¿ya? La contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Aquí hago un paréntesis. Los mega incendios que sucedieron en el año 2017 no solamente provocaron consecuencias en el arbolado, en la vegetación, en lo que está arriba del suelo. Abajo del suelo, es decir, en las napas subterráneas y en la estructura también hubo severos daños. Entre otros, pérdidas de estructura, desestabilización y aumento de la escorrentía. Procesos de sedimentación y fragmentación. Retroceso productivo, sobre todo en la productividad primaria del suelo. Ahí les voy a dejar, si la memoria no me falla, un artículo que publicamos, que no está en el curso, que publicamos con Pablo García de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Hicimos un pequeño estudio en Pantanillos, donde se vio la pérdida de la capacidad de infiltración del suelo bajo bosque de gualo. Ustedes ya conocen Pantanillos, vieron que toda la zona fue afectada y se quemaron prácticamente todas las formaciones de gualo. Entonces ahí hicimos un estudio de la capa hidrofóbica, es decir, qué pasa con el suelo después del fuego. ¿Ya? Se lo voy a dejar, el primer autor es Pablo García. Yo le colaboré en la parte de comportamiento del fuego. Bueno, y los efectos también se traducen en pobreza, en endeudamiento y también en emigración. En muchas zonas campesinas, los más jóvenes, cuando ya pierden su sustento de trabajo, viajan, se trasladan, ¿cierto?, a zonas donde pueden tener mayor oportunidades de trabajo. Por lo tanto, los daños y efectos están muy relacionados entre sí, porque son prácticamente causa-efecto. Es decir, uno lleva al otro. ¿Ya? Profe, Bueno, dígame. una consulta. Cuando se hace manejo del fuego, por ejemplo, he visto, por ejemplo, en los campos, cuando queman como los restos después de que se hace la cosecha de trigo y esas cosas, Claro. he visto que hacen la quema de los desechos y eso no afectará en que se forme también la capa hidrofóbica en el suelo y afecte la productividad también de este. Sí, la respuesta es sí, sí afecta y bastante, pero así como afecta, si el campesino, si el propietario o el agricultor tiene el conocimiento de romper esa capa, entonces estamos hablando de un efecto positivo. Me explico. Cuando tú quemas, ¿cierto? Se produce un alza violenta de la temperatura de los rastrojos, eventualmente podrías quemar materia orgánica. Al translocar el calor hacia el suelo, hasta los 2 primeros centímetros, se produce una desnaturalización y una volatilización de varios elementos minerales, que después lo vamos a ver en detalle. Ahora, esa mineralización produce una capa hidrofóbica por exceso de temperatura, por un cambio entre la temperatura del suelo con la temperatura de la llama, ¿ya? Y se forma como una cera, es como una capa, ¿qué es lo que sucede? Cuando el suelo está quemado, supongamos en una pendiente, imagínate una pendiente, que recién fue afectada por un incendio, incluso está blanca con la ceniza.
tú colocas un gotario o un vaso con agua y viertes el agua en esa ladera pequeña, una ladera experimental, y el agua va a resbalar por la pendiente. ¿Por qué? Porque resulta que se perdió la capacidad de infiltración. El agua tiene un potencial ya de sustento que se mide en dinas por centímetro cuadrado o por milímetro cuadrado. Es lo que se llama la tensión superficial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el suelo está incendiado, recién se produce una capa repelente al agua que se llama hidrofobia. Ahora, ¿cómo el propietario después de una quema rompe esa capa? Es muy fácil, con un rastrillo, con una pala, después de quemar, apisona los rastrojos, los retira y después tiene que rastrear el terreno. Es decir, con un rastrillo, rasca el suelo, y normalmente la punta de los rastrillos llega hasta 3 o 4 centímetros, entonces al rascar el suelo rompe la capa hidrofóbica y por lo tanto todos los minerales residuales se mezclan con la ceniza. De esa manera tú puedes proteger el suelo de la pérdida de lo que se llama la productividad primaria. ¿Cuál es la excepción? Cuando el fuego es estacionario y comienza a penetrar por las estructuras más interiores. En ese caso, la hidrofobicidad puede penetrar más allá de 2 a 3 centímetros y se produce una desmineralización y una desestructuración de la primera capa. Y eso ya es un efecto más grave. ¿De acuerdo? Ese efecto normalmente se produce en las partes bajas de las cuencas, cuando el fuego no corre rápido, se estaciona en un punto, y es menos perceptible, es menos severo, es decir, es menos dañino, cuando estamos en un suelo con pendiente y expuesta al viento, por ejemplo. Y ahí la capa hidrofóbica tiende a ser un poco más delgada. El problema es que cuando después de un incendio vienen las primeras lluvias, si no has tenido un cuidado cultural, es decir, de hacer el rastrajo, diríamos, rastrillar el suelo con su hojarasca residual, etc., claro, ahí se pueden producir pequeños eventos de arrastre de materiales y por lo tanto pasamos al efecto siguiente, que es la sedimentación, y que podría llevarte a procesos ya más relacionados con la erosión. Pero sí, efectivamente, en quema de rastrojos agrícolas, dependiendo del tiempo de residencia de las llamas, uno puede rascar el suelo, podríamos, de una manera simple, y con eso tú rompes la capa hidrofóbica. Eso es lo que te podría responder. ¿Mm? Ya, muchas gracias, profe, me quedó súper claro. De Gracias. nada, de nada. Bueno, los daños y efectos en distintos componentes. Vamos a dar un pequeño énfasis en el suelo, en el agua y las cuencas. Los ecosistemas mediterráneos de Chile central, centro-sur en realidad, están relacionados con el fuego desde hace más de 15.000 años, ¿ya? De hecho, muchas de las especies de nuestros ecosistemas centrales se encuentran en la Antártida, por ejemplo. Alguien podría decir, ¿cómo? Claro, porque ustedes se acordarán de la historia, de cómo se ha dado la historia geológica en el mundo y cómo los continentes se han ido separando, ¿cierto? El Pangea, el Gondwana, y de una u otra manera material genético desde un continente va a otro, y quedan a veces atrapados en el hielo, quedan atrapados en las rocas, y por lo tanto nuestro bosque, particularmente el bosque esclerófilo, es muy interesante desde el punto de vista geobotánico, ¿ya? Ahora, estos bosques milenariamente han estado en contacto con el fuego. El problema es que después de la llegada de los españoles, ¿ya?, el fuego comenzó a ser más recurrente. ¿Para qué? Para, bueno, por ejemplo, para la apertura de los terrenos para la agricultura, para la ganadería, y posteriormente para el establecimiento de los pequeños villorrios y poblados que se fueron asentando en todo el Valle Central, principalmente en el Valle Central y posteriormente hacia las cordilleras de la costa y hacia los faldeos de la cordillera de los Andes. Entonces el fuego, ya de pasar de un ecosistema natural, pasó a ser un ecosistema modificado. Las especies fueron adaptándose en cuanto al grosor de sus hojas, fueron adaptándose en cuanto a la velocidad de recuperación, fueron adaptándose en cuanto a la velocidad de crecimiento de sus propágulos, y fueron adaptándose en relación a las condiciones de sequía y la fuerte estacionalidad que supone la existencia de un clima mediterráneo, con mayor radiación, ¿cierto?, y con mayor diferencia en temperaturas, ¿ya? En una escala espacio-temporal el clima ha cambiado, pero ha cambiado en una ventana de 1000 a 1500 años, pero en una ventana temporal de 100 o 200 años, salvo lo que está sucediendo ahora en los últimos 15 o 20 años, el patrón está acelerándose.
Los bosques, de alguna manera, ustedes han visto, incluso en la prensa se habla mucho en estos últimos meses, que el bosque esclerófilo en muchas partes está cambiando de tonalidad. Y eso es muy cierto. Después en el espacio de preguntas podemos comentar ese fenómeno, está siendo muy evidente, ¿ya? Entonces, el bosque esclerófilo está pasando por una situación bien compleja y que está siendo más vulnerable al impacto de los incendios forestales. Ahí nosotros estuvimos trabajando hace un tiempo atrás con el profesor Sergio Donoso y la profesora Karen Peña, también los conocen. Tuvimos algunos ensayos experimentales, creo que fue claro, fue en Lago Peñuelas, creo que les había contado, y la verdad es que ya en esa época ya habíamos visto algunas formaciones que estaban empezando a ver, diríamos, el cambio en su coloración, por ejemplo, en la estacionalidad de la caída de las hojas en algunas especies, y más hacia el norte, en el sector de las empresas mineras también, en la comuna de Nogales, por ejemplo, muy particularmente se ve como el bosque está cambiando en términos del color de sus hojas, ¿ya? En fin, y eso también son condiciones de vulnerabilidad y podría ser un daño potencial si que el fuego se presenta. Por lo tanto, el tercer punto en pantalla es la variable antrópica. Todos los incendios, por lo menos en las regiones principales del mundo, está presente la variable antrópica. Quizás no fui muy claro al explicar, pero una cosa es la intencionalidad y la otra es la irresponsabilidad, ¿ya? Yo puedo no necesariamente querer provocar un incendio, pero hice un uso irresponsable del fuego. Se me escapó, por ejemplo, hice una fogata, estaba con mis amigos, hice un asadito, era el último, se estaban todos yendo y me pidieron que apagara el fuego y solamente lo apisoné. Y resulta que no, pues hay que echarle agua, por ejemplo, hay que verificar que los rescoldos estén bien apagados. En otro caso, un campesino hizo una quema de rastrojos, teniendo la autorización de CONAF, le cambió el viento, por ejemplo, y una pavesa, es decir, un fragmento incandescente, le cayó al vecino, y el hombre se desesperó, se nubló, no supo qué hacer, y el fuego pasó al otro predio. Entonces, de una u otra manera, no tomó todas las precauciones seguramente, y se provocó un incendio en otro sector. Dicho de otra manera, son en la gran mayoría atribuibles a variable antrópica. Bueno, y como siempre ha pasado, lo he dicho reiteradamente, en ecología del fuego, en restauración, en ingeniería de incendios en general, las aplicaciones geomáticas están presentes en todo momento porque hay que modelar, hay que hacer cosas, hay que calcular, hay que determinar cosas. ¿Ok? Eso es básicamente a modo introductorio. Bueno, el fuego posee un rol ecológico, sin duda. Ya es un componente que está presente en muchos ecosistemas, en la mayoría de los países. En la mañana habíamos hablado que efectivamente el mundo se ha antropizado, pero sin embargo todavía en algunas regiones es posible tener una incidencia de hasta un 80% en tormentas eléctricas. Lo que ello supone que las estadísticas forestales de esos países son muy distintas a las de nosotros. Por ejemplo, acá en Chile también tenemos tormentas eléctricas aisladas, ¿cierto? Tenemos algunos procesos de erupción volcánica y otros casos de incendios que se inician en condiciones anaeróbicas, por ejemplo, en los turbales, y puede provocarte un incendio. Lo importante de señalar es que la causa va a depender mucho de la ecorregión del bioma que estamos estudiando, ¿ya? La acción ecológica se presenta normalmente por efectos de los denominados ciclos de fuego. ¿Y por qué lo subrayo? Porque las especies en general se adaptan a ciclos de fuego naturales, pero cuando este ciclo comienza a acelerarse justamente por la variable de la recurrencia, es decir, varios eventos en un menor periodo de tiempo, valga la redundancia, provoca que la vegetación no alcanza a llegar a los estados climáticos de desarrollo que habitualmente llegan en condiciones naturales de recurrencia de incendios. Dicho de otra manera, la estructura y la composición de especies podría variar en el tiempo, ¿ya? Y eso podría conllevar a la formación de biomas modificados, a paisajes modificados que están más adaptados al fuego. En algunos casos, las especies pueden, por ejemplo, si yo tengo escasez hídrica y tengo muchos incendios, puede haber un patrón de aumentar el crecimiento de la raíz. En otros casos, producir más semillas o menos semillas, dependiendo de la condición estacional.
El ciclo de producción de semillas son señales fisiológicas que tienen las plantas en relación a la condición climática en donde crecen, ¿ya? Y eso también es un fenómeno que se puede ver, se puede estudiar de hecho, para poder entender el patrón ecológico de las especies que crecen en un lugar y que de una u otra manera se ven afectadas por un aumento en los ciclos de fuego. Como bien ustedes saben, hay algunas especies, por ejemplo, de coníferas, que tienen sus brácteas en los conos, eso se llaman conos, ¿cierto? Brácteas, valga la redundancia, pero cuando son resistentes al fuego se llaman conos serotinos, por ejemplo. En otros casos, algunas especies presentan adaptaciones en su corteza. Quizás el árbol se va a quemar igual, pero puede alcanzar a sobrevivir dependiendo de la intensidad y de la profundidad de acción del calor en los tejidos vegetales. Diversos ambientes dependen de la presencia de fuegos naturales, coníferas, serotinas, las sabanas africanas. Recordarán que en la primera o segunda clase les mostré un mapa mundial que estamos recién haciendo, donde se muestra la República Centroafricana, donde permanentemente, ¿cierto?, está siendo afectada por incendios forestales. Y más que forestales, son incendios de sabanas, son incendios de bosque abierto, y que necesitan ese recambio de nutrientes, necesitan ese recambio de combustibles para sus procesos de regeneración. ¿De acuerdo? Bueno, este es un diagrama de Keeley de 2009. Creo que tengo por ahí la referencia, se la puedo dejar en un curso, donde Keeley y otros autores que trabajan con él proponen una relación muy sencilla. Dice que la energía que está disponible y la que se libera en el fondo, se puede modelar o se puede considerar como intensidad del fuego, ¿de acuerdo? Fire intensity. Ahora, esta intensidad también se puede llamar severidad de lo que se quemó. Una cosa es la severidad de la combustión y la otra es la severidad de los daños, ¿ya? Normalmente, dependiendo del tipo de ecosistema, eso produce una pérdida, ¿cierto? Normalmente materia orgánica, una fracción integrada al suelo mineral, otra fracción no integrada al suelo mineral, pero que forma parte de la hojarasca. Por lo tanto, frente a un fuego, frente a una severidad, dependiendo de la escala y la magnitud y la temporalidad, el ecosistema responde. Responde, pero hay efectos. Entonces voy conectando algunos conceptos. El ecosistema responde frente a la intervención del fuego. En el caso natural, por ejemplo, puede propiciar una apertura de conos y por lo tanto una mayor semillación. En un caso no esperado, donde hay una recurrencia no habitual y atribuible a factores antrópicos, entonces también el ecosistema puede responder de otra manera. La erosión se puede producir en ecosistemas no antropizados como en antropizados. Lo importante es que la recuperación de la primera capa nos permite, entre otros efectos, medir si el suelo, por ejemplo, ha perdido o no ha perdido productividad primaria, es decir, los primeros elementos, los macronutrientes y los micronutrientes que propician, por ejemplo, la regeneración. Ustedes saben de que hay sales, minerales y nutrientes que no necesariamente están disponibles para las plantas. Requieren un activador para que ellas estén disponibles. Y uno de los activadores es la variable de temperatura, ¿ya? Y por lo tanto el fuego puede activar esos micronutrientes para las plantas residuales y para los propágulos que no alcanzaron a ser afectados por el fuego. En el otro óvalo se señalan los impactos sociales y Keeley indica como principal efecto, ¿cierto?, la pérdida de la vida y la propiedad, ¿cierto? Y también, por supuesto, un aumento en los costos de combate. Eso es lo que se llama suppression o combate de incendios. Se puede combatir de distinta manera. Incluso uno yendo al bosque con una pala, ¿cierto?, también es una acción de combate porque está tratando de una u otra manera de mitigar que la llama avance por un lugar. Pregunto, ¿alguna duda hasta el momento? Voy muy rápido, voy bien, son las 3:15. Está bien, profe. Excelente. Sí, profe, vamos bien. Muy bien. Aquí vamos a acelerarnos un poquito porque el tiempo avanza rápido. De todas maneras, haré un pequeño break entre medio.
Esta es una lámina de un artículo que publicamos en Science of the Total Environment el año 2017, en realidad a partir del 2016, pero fue un estudio muy largo. Lo hicimos con gente de España, por supuesto con Colorado State, con Pablo García, que es ingeniero forestal, pero es académico de la Universidad de Colorado, y Roberto Garfias. Ya hicimos una modelación del comportamiento del fuego en distintas zonas de Chile Central, basado en la construcción de una database, ya donde teníamos, ¿cierto?, la modelación de combustible, es decir, la vegetación, factores meteorológicos, ya miles de datos, y factores topográficos. Mediante un Fair Behavior Map, un mapa de comportamiento del fuego basado en simulador de incendios, creado por nosotros también, hicimos la modelación del comportamiento para poder sacar lo que se llama un Fire Intensity Map, ya un mapa de intensidad del fuego. Y de esa manera, lo que se ve en pantalla con distintos colorcitos, corresponden a categorías de intensidad y que conlleva en la toma de decisiones, porque finalmente esto tiene que servir para algo, no necesariamente por escribir. Esto sirve, por ejemplo, para apoyar la toma de decisiones y valorar, entre otras cosas, las pérdidas económicas. Entonces, alguien podría decir, oye Miguel, pero tú hablas de pérdida económica, pero ¿a quién le sirve lo de las pérdidas económicas? Bueno, le puede servir, por ejemplo, a una empresa aseguradora, a estos subsidios que se producen para la agricultura campesina, así como las heladas pueden afectar los cultivos agrícolas, no sé, los tomates, los zapallos, el brócoli, las lechugas, qué sé yo, el propietario puede contratar un seguro, ¿cierto? Entonces, para que el propietario que fue dañado por una helada pueda cobrar el seguro, tiene que ir una persona de la empresa aseguradora, presentarse en el lugar, ver las lechugas, ellos tienen una escala de medición y dicen, ah, mira, en realidad tu producción se afectó en un 90%, se afectó en un 60%, y por lo tanto, te vamos a indemnizar con X monto porque es lo que corresponde al daño ocasionado, y eso se trabaja con las empresas aseguradoras. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la infraestructura. Cuando a ti se te quema una casa, por ejemplo, y la tenías asegurada por el banco te paga de acuerdo al seguro contratado. En otros casos hay viviendas y edificaciones que no están con seguro, entonces hay que estimar esa pérdida. Dicho de otra manera, conocer los efectos del fuego en términos de las pérdidas económicas es fundamental para poder valorar, por ejemplo, las indemnizaciones, valorar el cobro de seguros, ¿ya? Me fui un poquito más al lado cotidiano de las empresas aseguradoras, pero tiene pertinencia porque estamos hablando de daños y efectos. Bueno, así como Jan Keeley propuso en 2009 esa escala, nosotros hicimos otra. Nosotros hicimos esta escala, que es por pantalla, no la muestro entera, pero es la primera parte, ¿cierto? Donde definimos indicadores de severidad en 6 categorías, de acuerdo al tipo de incendio. El 1 romano que aparece en pantalla corresponde a una intensidad del fuego, ¿ya? Estos numeritos que aparecen acá, no es necesario que eso lo aprendan, pero es probable, si nos alcanza el tiempo, lo entenderemos más cuando veamos simulación. Esto corresponde a montos de energía, a kilocalorías por metro, ¿ya? Así como están los kilojoules que les mencioné en la mañana, en este caso, por convención, lo hicimos en kilocalorías. Entonces, un incendio de baja intensidad puede desarrollar entre 0 y 171,07 kilocalorías por metro, ¿de acuerdo? Y los efectos que están acá en la propagación del fuego se evalúa en un estrato aéreo. Por ejemplo, si hubo una afectación en el estrato de las copas, me dice que la escala 1, la verdad es que poco o nada, no aparente, puede que por ahí haya alguna rama chamuscada, pero no es una tendencia de todo el follaje. Pero sí podría haber a lo mejor una combustión parcial menor al 10% en esta escala de severidad para la superficie, es decir, la hojarasca que está en el suelo, ¿vale? es como lógico, hojarasca en el suelo, pero con combustión parcial, ¿ya? Pero también puede haber un daño a la estructura vertical, ¿ya? Pero sin un daño aparente, without apparent damage, ¿ya? Pero puede haber un daño, evidentemente, por ejemplo, alguna corteza por ahí que esté rota, por ejemplo, por acción de la dilatación de los materiales por la temperatura. El fuego, entre paréntesis, toma candela a contar de los 300 grados centígrados, ¿ya? Ahí es el punto de ignición, normalmente llega, parte entre los 297, 298 grados centígrados,
y luego se mantiene en una curva, ¿ya? En termodinámica existen curvas de comportamiento, y luego cuando hay viento, por ejemplo, ya comienza la condición de enfriamiento. Eso es súper entretenido estudiarlo, sobre todo en incendios de rápida propagación. Pero bueno, volviendo al cuadro, podemos tener daños underground, es decir, bajo el suelo, y también estimamos una proporción de lo que se quema, ¿ya? Dependiendo del layer o de la situación que estamos evaluando. Entonces, escalas, ¿ya? Para indicadores de severidad, en campo, siempre en campo. Esto, aquí no hay nada con satélites, ¿ya? Esto es severidad en campo. Ahora bien, ustedes como ya manejan GPS, perfectamente, y como ya se manejan clasificación supervisada, podrían ir a un lugar quemado, por ejemplo, van con la escala Aquile y van con esta escala y dicen, ah, mira, el profe me enseñó que, por ejemplo, en esta zona se había rotura de corteza, la escala 4 a 5. Ya, pongo el punto GPS, por ejemplo, y lo registro. Le pongo una toponima, por ejemplo, predio Don Pedrito, ¿ya? Hubo un incendio de tanta superficie, quemó tanta hectárea, y la composición de lo que se quemó fue ta. Quemó matorral, pastizal, arbolado nativo y un poco de plantación. Guardo el registro en la base de datos del GPS, me voy a casa, ¿cierto? Abro el computador, pongo el Google Earth, pongo el puntito, se ve en pantalla, y luego yo podría hacer una estimación de la severidad, por ejemplo, ampliando ese punto y ver qué pasa en el entorno. Entonces yo para eso me conecto a la NASA, descargo una imagen MODIS y puedo hacer una clasificación supervisada con esos puntos de control. Y puedo hacer un bonito mapa de severidad de una región afectada por un incendio forestal. ¿De acuerdo? Es lo que hacían. Ustedes recordarán que en clasificación de imágenes habían dos métodos muy elementales. Una es la no supervisada, donde el isocluster se genera de manera automática, y la clasificación supervisada cuando uno toma puntos de entrenamiento, ¿ya? En este caso, estos serían los puntos de entrenamiento basadas en escalas de campo. La situación más complicada son las categorías 5 o 6. Aquí normalmente, estudiantes, se producen incendios en las casas. Aquí el daño es prácticamente 90-100%. Aquí es donde se quema una casa que está en la zona de la interfaz. Aquí se quema todo. ¿Por qué? Porque una casa no necesariamente es madera. Es barniz, es pintura, es aislapol, es neopren, la juntura, los cuartos de rodón, las vigas, etcétera. Las instalaciones eléctricas, la goma de los cables desarrolla una altísima temperatura. Entonces, de una u otra manera, el fuego se comporta y libera energía en esta unidad en kilocalorías por metro segundo de avance, y te puede generar una escala de afectaciones mucho más altas. Entre paréntesis, no lo expliqué, de 1 a 6 esto no es lineal, es exponencial, ¿ya? Eso es a grandes rasgos cómo se mide en campo la severidad, ¿ya? ¿Profe? Sí, dígame. ¿Cuáles son las dimensiones que aparecen ahí? Vuelvo para atrás, déjame ver. ¿Cuál es la dimensión? Ah, esto de unidimensional, bidimensional, ¿eso? Sí, eso. Claro, la unidimensional es cuando tú tienes la propagación en un plano. Por ejemplo, el fuego va corriendo por el piso. Entonces, unidimensional, ¿ya? Bidimensional es cuando corre en el plano, ¿ya? Y se empieza a meter por la parte baja de los árboles o de los tallos. Es decir, avanza en superficie y se eleva un poco, ¿ya? Bidimensional. Y tridimensional es cuando el fuego asciende por los troncos, por las ramas y se corona. Ese efecto desde la categoría 13 en esta lámina se llama efecto tridimensional, cuando el fuego trepa a las copas y se corona, ¿ya? Hasta bidimensional podemos encontrar incendios en superficie, superficiales, por ejemplo, acículas, hojarasca húmeda, seca, y que va por los troncos y se chamusca normalmente el primer tercio de un árbol. Por ejemplo, una troza. Si esto lo lleváramos a plantación de pino radiata, por ejemplo, sería bidimensional hasta 2,20 metros, 2,10 metros más o menos, que es como la primera troza. Hasta ahí podríamos hablar de un incendio bidimensional. Pero supongamos que esa troza, ese pino o lo que sea, no tiene una poda. Entonces las ramas están mucho más bajas y por lo tanto el fuego escala por las acículas y se llama incendio tridimensional. En el caso más complejo, en el bosque nativo, hablamos de incendio tipo escalera, es decir, toda la estructura está expuesta al daño tridimensional de la propagación.
Ustedes saben que el aire caliente es más liviano, asciende, ¿ya? Y por lo tanto asciende la llama y el humo. Y el fuego se corona rápidamente, dependiendo de qué, dependiendo del abastecimiento de oxígeno. Es decir, en un incendio tridimensional, lo más probable es que el fuego se propague muy rápido verticalmente en la medida que yo tengo una copa rala, es decir, con muchos espacios de oxígeno. Si yo tengo, por ejemplo, un pino oregón con una copa más densa, lo más probable es que el fuego se estanque en la primera parte, donde están las vesículas de resina, y pase a ser un fuego bidimensional. No obstante, si viene el calor radiante por otro lado, de otro frente o de otro árbol que se está quemando, perfectamente puede pasar a la copa y eso se llama tridimensional. ¿Ya? Es decir, depende del comportamiento de la temperatura y del abastecimiento de oxígeno que este tenga, tanto en suelo como en tronco como en ramas. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, quedó súper claro. Excelente. Profe, Dígame. y cuando se produce un incendio y las raíces se queman y quedan como brasas. O sea, eso creo que se llama incendio subterráneo, ¿o no? ¿No? No. Pero eso vendría siendo también parte como de un incendio bidimensional. Totalmente de acuerdo. Sí, es totalmente de acuerdo. Es Ah, ya. parte de un incendio bidimensional. Ahora, ¿cuándo se produce lo que dices tú? Por ejemplo, y es muy habitual, entre paréntesis, por ejemplo, tú estás combatiendo un incendio y entras con la brigada con motosierra. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un incendio morrocotudo, tú tienes que botar árboles. Alguien dice, bueno, pero ¿cómo voy a botar árboles si justamente estoy apagando el fuego para que no se me quemen los árboles? Pero el acto de botar árboles con motosierra es fundamental en algunos sectores cuando el fuego avanza muy rápido, entonces tú le quitas la continuidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el fuego muchas veces pasa esos árboles tumbados y los tocones se ven afectados por el fuego. Siempre cuando uno va a controlar un incendio ya con equipos de extinción, por ejemplo, mangueras, etcétera, equipo de agua, uno debe tener mucha consideración, ¿cierto?, con los rescoldos y con los tocones, porque esos concentran mucha temperatura. Dicho de otra manera, tú vas con un compañero, una compañera, un compañero, ¿cierto?, echan a andar la motobomba que está en el camión, pones tú los gemelos, que es para hacer la posta de manguera, abres el agua y tienes que echarle todo el chorro en el tocón, para que el agua penetre por todas las raíces, porque las raíces se fracturan, y penetre hasta el suelo mineral. De esa manera puedes tú liquidar un tocón, porque si no lo haces, si tú le tapas con tierra, lo más probable es que luego de la radiación, después del incendio, se te pueda producir un rebrote, ¿ya? Por eso es que es tan importante apagar el rescoldo. Lo van a ver seguramente con Guillermo. Siempre cuando uno hace un control, hace primero el control perimetral. Es decir, que no se siga extendiendo el fuego. Pero luego que haces la contención, es lo que se llama R25, ¿ya? Haces el control interno, podríamos llamar, que es la faena de liquidación. Dicho sea de paso, es la faena más entretenida porque quedas todo mojado, todo mojado, porque tienes que trabajar con equipos de agua, es decir, con botas, quedas negro, negra, lleno de ceniza, y esas son labores que llegan hasta altas horas de la madrugada, dependiendo a la hora que se controla el incendio. ¿Ya? Sí, es que cuando se quemó el cajón del Maipo ahora en el verano, fui como voluntaria y estuvimos apagando raíces Claro. Bueno. ¿cómo se llama esto? De, Bueno, ahí, por ejemplo, bueno, y ahí, entonces, por eso era la pregunta. sí, sin duda. Mira, seguramente nos topamos en algún taller, seguramente, ¿no? San José de Maipo. No, es que creo que fue cuando se estaba quemando el melón. Ah, perfecto, eso fue después. Lo que pasa es que Sí, fue después. lo que pasa es que efectivamente en San José de Maipo hay muchos enclaves de vegetación asociadas, por ejemplo, a corontillo, asociados a peumo, a litre, ya, incluso en sectores donde hay mucho rayán, donde el suelo se abre, el suelo se fractura. ¿Por qué? Porque es un suelo que se comprime y se expande muy fácilmente con la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas raíces quedan expuestas. Entonces ahí tú tienes que apagar, obviamente. Y aquí viene un tema súper entretenido que da para toda una tarde de discusión. ¿Apagar con agua o apagar con tierra? ¿Ya? Y la respuesta es depende. Depende de cómo se está dando el contexto local.
Porque tú puedes apagar por enfriamiento, por agua, pero también puedes apagar por sofocación, ¿cierto? Tapar el fuego, ¿ya? Y en San José de Maipo, en muchas áreas, tenías que apagar por enfriamiento, no por sofocación. Porque la temperatura es tan alta en los canalículos que se producen en el suelo, que después al mediodía del día siguiente se te produce el rebrote. Eso es particularmente en toda la precordillera, eso es habitual, ¿ya? No terminé de citar el ejemplo, porque claro, efectivamente el rebrote se puede dar también en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno, pero con alta temperatura de fermentación de los materiales. Y en ese caso, cuando las condiciones de insolación son fuertes, en superficie, se produce transmisión de calor por las raíces que aún quedaron después de un incendio y se puede producir un rebrote. Eso es válido, por ejemplo, incluso en bosques de araucaria, que si bien es cierto, sus raíces son más extendidas que pivotantes. La araucaria no tiene una raíz tan pivotante, pero sí más extendida. También se pueden producir rebrotes por candelas que quedan bajo las rocas, ¿ya? Eso es a grandes rasgos lo que puedo mencionarles, ¿ya? Después lo vamos a ver un poquito más en detalle mañana con algunas fotos ahí que tomamos en el proyecto CONAF, ¿ya? Profe, tengo una duda. Dígame, estudiante. ¿Usted habla indistintamente cuando, o sea, de una escala de afectación y una escala de severidad, ¿es lo mismo? Es lo mismo, claro, es lo mismo, sí. Hay distintas nomenclaturas, pero en el fondo es lo mismo. Ahora, ojo, afectación, estamos en el contexto del fuego, pero podemos hablar afectaciones de fuentes de trabajo, afectaciones de biodiversidad, pero es una afectación en un sentido más amplio, ¿ya? Esta afectación que estoy explicando se refiere a los efectos del fuego en la vegetación y en el suelo, ¿de acuerdo? En sus distintos Gracias, componentes. profe. De acuerdo. Bien, estimados estudiantes, son las 15:33. ¿Quieren un receso? Porque hablé como loro. A lo mejor quieren un descanso. ¿O seguimos? Receso. Es eso. ¿Un receso? Ya, son a las 15:40, ¿ya? Y esta vez voy a apagar el micrófono. Jeje. Ya, nos vemos. ¿Profe está ahí? ¿Podría dejar de grabar? Muy bien. Continuando, ¿me escuchan? ¿Alguien me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Y profe, Excelente, gracias. Pues bien, la figura que muestra en pantalla es de lo mismo que estábamos hablando. Es una cartografía de severidad donde abajo aparece field, eso significa Fire Intensity Level, ¿ya? Va desde la categoría 1 hasta la 6, que es la máxima, de acuerdo a la tablita que vieron anteriormente, ¿ya? Así que es una manera para poder representar el daño que se produce en el ecosistema. Alguien podría decir, bueno, pero ecosistema, ¿dónde está? Hay una mezcla acá, entre bosque y zonas urbanas, ¿ya? Son distintas cuencas, por ejemplo, que acá se muestra cómo están siendo monitoreadas para poder establecer, entre otras cosas, las labores de restauración. El tema de la restauración es bastante amplio. Bueno, Juan es el especialista, yo no soy especialista, he trabajado, pero obviamente que tiene más experiencia en algunos temas. El área mía es restauración más que nada en incendios. Lo que sí les puedo indicar de varios años trabajando en terreno, en distintos, perdón, en distintos proyectos de restauración, volvemos un poco al primer punto, es decir, tú haces un mapeo, como lo que se ve en pantalla, lo puedes asistir con imágenes satelitales, con clasificación supervisada, etcétera, lo que sea. Pero el tema está que esas áreas que se ven en pantalla tienen un costo ambiental, y uno podría decir, bueno, aquí en realidad es tan extensa la superficie afectada, que en realidad aquí la restauración va a ser de tipo pasiva, es decir, no voy a hacer nada, voy a dejar que solo el paisaje se recupere. Alguien podría decir, oye Miguel, pero que hay muchas áreas que
se va a perder estabilidad mecánica de los suelos, se van a erosionar, se van a desestabilizar, y eso es muy común, hay muchos sectores poblados, por ejemplo, donde las casas literalmente desaparecen arrastradas porque el suelo pierde estabilidad. Entonces, en ese caso, ojo, ahí, bueno, evidentemente, que las zonas con mayor severidad, normalmente asociadas a las categorías para esta escala que estoy proponiendo, pueden usar otras, la literatura es bastante amplia, pero esas como son las principales referencias para Chile. Alguien podría decir, no, ¿sabes qué? Mira, las áreas que están marcadas en rojo, las voy a dimensionar y voy a ver cuánto es lo que yo puedo gastar para poder hacer una activación, una restauración más activa. Entonces ahí entramos con obras mecánicas, por ejemplo, diques de contención, muros de erosión, etcétera. Replante, siembra directa, siembra por plantas, como sea, control, etcétera. Ahí hay varias técnicas que se aplican para poder mitigar los efectos, ¿cierto?, del paso del fuego en zonas altamente sensibles frente a la desestabilización de los suelos. Esta es una sinóptica que la modelamos con el sistema Kitral, que aparece acá en pantalla, acá abajo, y donde encontramos montos de energía cercanos a las 62 kilocalorías. Es prácticamente una bomba atómica. O sea, eso se concentró en todas estas partes que están acá cercanas a las casas, porque ustedes saben que muchas casas en la interfaz corresponden a material ligero, de alta inflamabilidad y mucho abastecimiento de oxígeno, porque la casa en su interior no es maciza, es hueca, ¿cierto? Tiene habitaciones, tiene living, comedor, tiene una leñera, etc. Entonces, todo eso explota. Y si le sumamos el abastecimiento de oxígeno, de combustible delgado en toda la interfaz, entonces normalmente la interfaz es la que se lleva los mayores valores de intensidad y por su tanto la severidad. ¿Ya? Esto se puede estudiar, se puede extender evidentemente hacia otras partes de Chile. Entre paréntesis, nosotros hemos hecho algunos estudios ya más a nivel nacional con CONAF, tomando la escala de severidad, pero no esta, la que les muestro, sino la severidad directa calculada desde el sensor MODIS, por ejemplo, que tiene una banda del espectro electromagnético que te permite establecer el grado de daño del píxel, y por lo tanto, sin tener que pasar por toda esta escala, uno puede calcularlo. Lo que pasa es que la ventaja de hacerlo así es que yo, a una escala de mayor análisis, yendo a terreno, puedo mapear esto. Dicho de otra manera, si yo lo hago desde más lejos a una pequeña escala, también podría tener una certeza, pero quizás no podría mapear con tanto detalle aquí, por ejemplo, los píxeles que cambian de una categoría a otra. Quizás en MODIS o en BIRS o en lo que sea, podría tener píxeles mucho más grandes. ¿Ya? Esa es la diferencia. O sea, en el fondo, ¿qué quieres tú como estudio para poder valorar los impactos? La severidad en campo se sectoriza, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tuviera que ver acá en terreno, aquí no sé si alcanzan a ver estos puntitos verdes, son las casillas de plantación. No sé si alcanzan a ver. Unos puntitos verdecitos aquí estamos tratando de plantar aquí nativo, ¿cierto? En una zona afectada, ¿cierto? Y estos son paños, por ejemplo, en la severidad me dice que todo esto quedó en pie, está quemado, esto da la vuelta, es plantaciones, y acá hay un sector expuesto. Esto fue después de las lluvias, después de incendios, y por lo tanto, si se dan cuenta, todas estas ramas están quemadas. En un incendio forestal normalmente se quema todo, se quema raíces, se quema corteza y todo. Pero es curioso cómo la naturaleza va ganando terreno en la medida que los procesos de regeneración comienzan a suceder. De hecho, muchos árboles quemados, por ejemplo, las ramas aéreas, por ejemplo, actúan de perchas, por ejemplo, para muchas aves rapaces que vuelven después de un incendio. Llegan los conejitos, llegan los lagomorfos, llegan las arañas, llegan las orquídeas, por ejemplo, que es una especie indicadora que crece después de sector quemado, muy interesante. Y algunas bulbosas, por ejemplo, retoñan fuertemente después de incendio. Entonces, hasta el momento lo que me interesa es que sepan que la severidad se puede sectorizar en campo o se puede sectorizar mediante indicadores indirectos o satelitales. ¿Ya? Y para eso hay distintos índices adecuados para ese propósito. ¿Ya? Esto no es un curso de geomática, aquellos que han pasado por un curso más avanzado deben un poco quizás ya dominar este tema de lo que yo les hablo, respecto a que hay índices especialmente construidos para
sectorizar, medir y comparar, de hecho, de manera multitemporal, cómo se recupera un paisaje después de un incendio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una faena de plantaciones, están haciendo casillas y están liberando el combustible muerto y seco en la zona donde se va a hacer una holladura. Hay que entender que aquí la idea es recuperar rápidamente el terreno abierto para poder hacer una renovación del material vegetal, en este caso, ¿ya? Es todo un, diríamos, un protocolo que parte desde la limpia del terreno local, no me va a poner a limpiar todo el terreno, la limpia local de las malezas, ¿cierto? La liberación, la poda en algunos casos de elementos quemados y luego la plantación. En algunos casos, las mismas ramas quemadas sirven de materia orgánica y sirven de sostén para algunas obras menores, por ejemplo, para diques o pequeños muros de contención, las mismas ramas y palos quemados sirven para estos efectos, ¿ya? Esta lámina que muestro en pantalla es parte de una cuenca. Este es un estudio que estamos desarrollando hace bastante tiempo atrás con la Universidad de Talca, ¿ya? Con el especialista en cuencas que se llama Roberto Pizarro. Roberto y Pablo García, que trabajan en Estados Unidos, me invitaron a participar en una modelación de cuencas hidrográficas mediante un análisis multitemporal. Aquí, ¿cuál es la idea? Es muy sencilla, es tratar de sectorizar aquellas áreas que podrían ser afectadas por incendios y la respuesta de estas áreas frente a la recuperación de los acuíferos. Dicho de otra manera, el análisis territorial de los incendios también se puede extender a las cuencas, ¿ya? Alguien podría decir, bueno, después de un incendio es obvio que se pierde la cubierta orgánica superficial y que después de las primeras lluvias puede haber una escorrentía. Eso es como más o menos, es como esperable, no hay que ser experto para más o menos entender. Pero ¿qué es lo que pasa abajo del suelo? ¿Qué pasa con la disponibilidad de agua? ¿Qué pasa con los acuíferos? Entonces es súper importante en fuego también tener la capacidad de poder ver la respuesta del fuego en profundidad y cómo está el abastecimiento de las napas freáticas. Curiosamente en Chile no hay mucho estudio de fuego en profundidad, hay más estudios en la parte de superficie, y una bonita manera de poder incursionar en esto es a través de la segmentación de cuencas, ¿ya? Muchas aguas que se utilizan para regadío, por ejemplo, estos pozos profundos, normalmente tienen un periodo de carga muy fuerte. Curiosamente, no necesariamente en invierno, sino hay una sincronía en la recarga de los acuíferos. Y incluso en algunas épocas de verano puede haber más abastecimiento de agua. El problema es cuando el proceso se invierte y puede haber una menor disponibilidad de agua. Entonces hay que prevalecer el abastecimiento. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, establecer lugares de acopio, piscinas, por ejemplo, piscinas de decantación, para el abastecimiento de agua para el riego y también para el combate de incendios forestales. Y eso también es parte de la gestión territorial de una cuenca. Bueno, analizamos 16 cuencas y bueno, Pablo ahí se quedó con el trabajo de terminar de procesar esta información para publicarlo en una revista internacional, creo que va a ser en Water, para poder establecer estos resultados. Este es un área también bien interesante que une fuego con cuencas. Bueno, la priorización. Acuérdense, estudiantes, no se puede plantar todo, no tenemos siempre el dinero necesario para poder recuperar todo. Por lo tanto, siempre hay que priorizar. Priorizar las faenas para las obras, para la plantación, si es necesario siembra, y importante aprovechar el material orgánico quemado. Ojo, esto se hace, y pongan atención, única y exclusivamente cuando el incendio lleva pocas semanas o algunos meses. Pero no voy a poner material quemado en descomposición, por ejemplo, para poder abastecer una plantación, porque puede hacer alguna contaminación. ¿De acuerdo? Es súper importante considerar, por ejemplo, que las plantas deben tener, ojalá, una coherencia en la procedencia. En algunos casos, en realidad, es poco, diríamos que es innecesario. Pero en casos cuando yo estoy trasladando una planta de un bioma, de un ecosistema muy alejado de otro, puede haber una incidencia importante, como lo que les mencionaba en la mañana,
Lo que pasó con las lengas chiquititas, que su cuello de planta no estaba preparado para la incidencia de los vientos, y era lenga, y se quemó lenga, ya que podría decir, bueno, conceptualmente hice lo correcto, pero es que no consideraste la procedencia. Quizás la procedencia de los Krummholz, por ejemplo, tiene el tallo más grueso, más clarificado que la lenga de más abajo, y por lo tanto a lo mejor al momento de la respuesta de la planta hay una diferencia importante, tanto en crecimiento como en sobrevivencia. Entonces es importante considerar esos aspectos. Es súper importante que cuando uno planta debe haber un efecto nodriza, un efecto de enriquecimiento, ya con especies nativas. Uno puede hacer plantación a 3 bolillos, puede hacer un enriquecimiento por fajas, puede hacer un enriquecimiento por hileras, por ejemplo, puede hacer enriquecimiento por áreas, etc. O por conglomerados. De una u otra manera, la idea es ocupar el espacio que te ofrece el suelo para poder enriquecer con especies y su interacción. Hay una memoria de doctorado, o sea, una tesis de doctorado que se está iniciando, que lo estoy patrocinando, y una memoria de magíster que terminó el año pasado, sobre la interacción de especies nativas en una faena de plantación. Es decir, cuál es la sinergia, cómo actúa, por ejemplo, litre, boldo, boldo quillay, qué sé yo, acacia caven, por ejemplo, si tiene algún efecto alelopático, o qué pasa con la latencia de algunas semillas, si es que vamos a plantar en semillas o vamos a plantar directamente por planta adulta. Entonces las interacciones entre las especies también es importante consignarlas, no solamente desde el punto de vista fisiológico de la transpiración o de la capacidad o de la cantidad de captura de carbono, que ese es otro tema también, ¿ah? La captura de carbono. Profe, eso es lo que hizo Álvaro, ¿no? Álvaro Plaza, ¿sí? ¿Lo ubicas? Sí, Sí, Álvaro sí. Plaza, sí, correcto. Álvaro Plaza hizo una bonita tesis donde hizo una combinación. Era como competencia entre semillas igual. Exactamente. Hizo una competencia entre semillas mediante experimentos de laboratorio y llegó a la conclusión que efectivamente existen interacciones entre algunas semillas, pero evidentemente falta la fase siguiente, que no alcanzamos a hacerla, porque vino después toda la pandemia, el estallido social. La idea era replicar eso en campo. Sí, sí me acuerdo, se me lo explicó igual Álvaro harto rato. Eso es súper interesante, ¿ah? Porque se ven efectos se ven efectos cruzados. De hecho, es como cuando una especie se favorece con la presencia de otra, ¿ya? Ahora, quedamos cortos porque luego vino el estallido social y no pudimos hacer las parcelas de validación, pero conceptualmente el laboratorio anduvo muy bien. De hecho, ahí hicimos una bonita tesis con la profesora Paulette, que deben conocerla, y se hicieron interesantes experimentos. Tenemos algunos papers. Yo de hecho estoy esperando uno de Turquía, que debería llegar, yo creo, no sé, ya está aceptado. Se los puedo, está en calidad de draft, de borrador, y ahí expongo algunos experimentos, y otro que está sacando Álvaro ahora, que entró a estudiar en su programa de doctorado en ciencias silvoagropecuarias. Tenemos mucho hecho, pero obviamente se puede hacer más cosas, ¿ya? Eso es a grandes rasgos. Bueno, y como evidentemente cuando uno entra a un predio no es llegar y entrar, pues tienes que pedir un permiso, una autorización, y Arauco tuvo la gentileza de proporcionarnos parte de un terreno para poder hacer nuestros hoyitos, nuestros juegos con tierra, ¿ah? Entonces ahí hay una señalética que indica que estas obras fueron financiadas por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo, administrado por CONAF. En el marco del proyecto Pautas de Terreno, se fue el que dirigí yo, que se terminó el año pasado. O sea, digo, en febrero de este año. ¿No? ¿Cuándo fue? No, en enero fue, estoy mintiendo, en enero. Pautas de terreno para la restauración de formaciones esclerófilas afectadas por incendios forestales para Forestal Arauco, y que colaboró con el predio Los Coipos y apoyó en la plantación. Ellos pusieron la faena, nosotros nos pusimos con las plantas, ahí trabajó gente, por ejemplo, Surach, tienen que haberlos conocido, Iván, Carlos Mañi incluso, varias personas colaboraron desinteresadamente y hicimos hartas cosas con esto. Así que fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Evidentemente que, y esto es súper importante, que lo sepan, y por eso fallan muchos proyectos de forestación y reforestación. Lo conversábamos el otro día con el profesor Antonio Guita, que a veces uno planta y se va. Y bueno, después las plantas hay que mantenerlas, hay que regarlas, hay que ver qué pasa con los lagomorfos, qué pasa con el ganado, qué pasa con los perros, con el pisoteo, etc. Entonces,
la labor no termina solamente con la restauración en su primera fase, luego viene una fase de monitoreo. ¿Ya? Es súper importante. Seguramente Juan, aquellos que tuvieron curso con él, les habrá contado esa parte. ¿Ah? La restauración es la primera parte después del disturbio. Luego viene el monitoreo, la vigilancia. Es súper, muy importante. ¿Alguna duda, estudiantes, hasta el momento? ¿Alguien por ahí? ¿Alguna duda? ¿Nada? Pues bien, sigamos entonces. Bueno, estas son fotitos que me ayudó Suraj Baswani. Estas son fotos de él, me las trajo porque eran parte del proyecto. Corresponde a la faena de trozado de polines, instalación de empalizada y empalizada terminada. Aquí se ocupó un material fresquito, material, diríamos, comprado, pero en otros sectores que no están en la fotografía se ocupó material quemado, recientemente quemado, sobre todo para poder dejar poblar estos espacios que se ven acá en pantalla y dejar un entramado entre ramas jóvenes quemadas, con ramas adultas quemadas y con estructura nueva, sin afectación de fuego, ¿ya? Eso se puede hacer y no es tan caro hacerlo. El problema está que tienes que hacerlo en una época factible, porque tú para hacer una labor activa de estas características tienes que llegar al terreno, por lo tanto tienes que movilizarte en camioneta, en un periodo que las condiciones topográficas, o sea, no topográficas, sino meteorológicas lo permitan. Ya nos pasó en una oportunidad que fuimos a Los Coipos, de hecho, y resulta que no se pudo entrar porque había una lluvia, el camino se inundó, entonces la camioneta no podía entrar con los palos, si no se te hunde la camioneta. Entonces, hay que hacer toda una logística previa a poder hacer estas labores de mejoramiento, ¿cierto?, de las condiciones post-incendio. Hace muchos años atrás, particularmente en mayo de 2006, el Santuario de la Naturaleza Serranía El Ciprés, en la localidad de El Asiento y Cerro Tabaco, fue quemada por un extenso incendio en vegetación nativa. El puntito está aquí, ¿ya?, cerca de la localidad de Putaendo. Entonces todo este sector se quemó por un voraz incendio, de hecho uno de los más rápidos que se conocen en los últimos años, y curiosamente en la parte alta de este cerrito, no sé si la siguiente lámina se ve bien, aquí está, en la parte alta de acá hay ciprés de la cordillera, no se alcanza a ver por la foto, se ve todo pelado, pero créanme que acá arriba hay ejemplares de ciprés de la cordillera. El fuego partió acá. Este fue todo un cuento, porque resulta, o sea, no un cuento, sino que fue una teleserie, porque por mucho tiempo se trató de ver quién fue el causante. Claramente fue antrópico, ¿ya? Y denme 5 segundos. ¿Cómo? Entonces, el fuego se inició donde está el puntito en rojo y se propagó hacia la... un poquito. Denme por favor 5 segundos, vengo inmediatamente. Ok, bueno, ya. Entonces el fuego, en este caso, se propagó por la ladera, por estas dos laderas, para allá hasta el norte, para acá arriba, e incendió toda esta cuenca. ¡Wow! Fue bosque clorófilo adulto. Y la verdad que fue un desastre. Antes de ese incendio se había hecho una reseña de la flora y vegetación. Está descargable, está en un curso. Tengo que hacerle unas pequeñas mejoras, no lo escribí yo, lo escribió el Servicio Agrícola y Ganadero, pero está en el curso para descargarlo, pero es básicamente como conocimientos botánicos, no tiene mayor trascendencia, no habla de incendios, ¿ya? Pero interesante un poco para hacer un repaso, ¿cierto?, de la reseña de la flora y la vegetación, porque hay muchas especies comunes que crecen más al sur. Bueno, pero del 10 al 11 de marzo de 2016 hubo un tremendo incendio.
y se quemaron en cuánto fue por ahí, los agricultores hablaban, yo no estuve en el incendio, pero fui a verlo cuando ya se había quemado esto, habían pasado como 2 o 3 horas, creo, y se quemaron más de 700 hectáreas. Entonces el santuario, gran parte del santuario se quemó. Lo van a ver con el profesor Guillermo Julio, el tema del color del humo, ¿ya? El color es un predictor muy fuerte de lo que se está quemando, tanto en la composición, en el contenido de humedad y en algunos casos en la carga de combustible, ¿ya? Por supuesto, hay otros indicadores, por ejemplo, si la columna es muy maciza, es muy, diríamos, es muy densa, podríamos estar hablando que hay mucha carga de combustible que se está quemando al mismo tiempo. Si es muy vertical, significa que hay poco viento. Si la columna tiende a inclinarse hacia un lado, es porque simplemente el viento está soplando. Hay varios temas aquí bien entretenidos que uno puede estudiar, por ejemplo, el gradiente adiabático, el techo de la combustión, hasta donde la columna llega y se aplana por efectos de cambio de gradiente, etc. Bueno, pues bien, el cerro se quemó entero, eso es lo que trato de decir. Y en una cuenca hidrográfica el fuego tiende a encerrarse, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto el fuego avanza hacia el interior. Y los cipreses de la cordillera estaban acá atrás. Imagínense que este mouse entra hacia el interior, entonces en la parte alta estaban los cipreses de la cordillera. Y la verdad que, bueno, fue una tragedia, pero curiosamente el bosque respondió muy bien, fíjense. Después pasó el tiempo y ya las especies estaban instaladas. Pero claro, así se veía el incendio. Y aquí para comentar, ¿qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con la vegetación que quedó, por ejemplo? ¿Ya? Entonces aquí uno puede empezar a dilucidar la intensidad de la combustión. Las partes más altas, o sea, digo, la parte, o los colores más pardos que están acá, se alcanzan a ver, todo lo que se ve acá al fondo, fue una combustión intensa, fuego estacionario. Lo que pasa es que se coronó, y por eso avanzó tan rápido, pero el fuego siguió actuando minuto a minuto, metro a metro en toda la ladera, y por lo tanto dejó estas cenizas. No quiero entrar en materia química, pero todo esto tiene un sentido desde el punto de vista químico, de por qué el color blanco, básicamente por los elementos de carbonato y de calcio, que produce, ¿cierto?, una combustión muy severa y produce una translocación con algunos elementos, por ejemplo el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Hay un par de papers por ahí que les puedo pasar, incluso la tesis de magíster de Álvaro Plaza, toma muy bien también ese tema de la parte química, ¿ya? Es un área muy interesante de estudiar la composición química del suelo después de incendio. Bueno, el tema está que la cuenca se quemó completamente. Y se ven estos enclaves, aquí hay gente de CONAF trabajando, esta es una foto no mía, esta foto me la pasó uno de los comuneros de la zona de San Felipe, ¿ya? Y muestra, creo que esta foto fue tomada, no sé si, yo creo que fue tomada con un dron parece, pero el tema es que se ve aquí toda la zona quemada, ¿cierto? Aquí hubo con propagación lenta. Esto, si tuviéramos que ponerlo en la escala de intensidad, ¿qué intensidad sería, estudiantes? ¿Alguien que me diga alguna opinión? Perdón, de severidad, no de intensidad. 5, 6, 5. 1, 2, 3, 4. Sí, efectivamente, podría ser 5, incluso 6 en algunas partes. Porque aquí se quemó todo, ¿ya? Se quemó todo. Entonces, si uno va a la tablita que les mostré anteriormente, uno puede ir viendo punto a punto y puede ir registrando esa información. Bueno, en 2015 hubo también otro incendio grande en Melipeuco, en China Muerta. Muy conocido fue los incendios de Araucaria. Queda poquito, no se preocupen, queda poquito tiempo. Los incendios de Araucaria, ¿cierto? En Araucaria, perdón. Y que muchos fueron conducidos por un rebrote de raíces, incendios subterráneos. Lo que no quita que puedan haber incendios, obviamente, en superficie en Araucaria. Araucaria, entre paréntesis, es una especie que tiene ciertos patrones de adaptación, sobre todo en la corteza, ¿ya? Pero cuando pasa a cierto grado de intensidad ya la cosa cambia. Aquí, por ejemplo, esta es una foto. Esta foto me la cedieron de uno de los programas del Magíster de áreas silvestres, de hace unos años atrás, de un estudiante que, ahora me acuerdo. Esta foto me la cedieron de un estudiante que ya egresó, de hecho, hace mucho tiempo, que trabajaba en CONAF, y le gustaba ir al sector de Melipeuco, y esta foto me la cedió. En el fondo son araucarias que están quemadas, ¿cierto? Y evidentemente que ya el fuego ya pasó,
Pero eso no quita que bajo la superficie pueda haber fragmentos incandescentes que puedan rebrotar después de un incendio. Y eso es súper importante. Después de un incendio siempre viene una faena de recorrido. Eso lo van a ver después también en las fases de combate. Hay una faena de vigilancia. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando se sucede un incendio y se controla, recordarán que les hablé de la faena de extinción o de la liquidación, cuando uno entra con agua o entra por sofocación, enfriamiento o sofocación, pero después uno se va, y el bosque queda ahí quemado, ¿cierto? Pobre bosque, ahí queda todo quemado, ¿cierto? Pero puede haber un rebrote, entonces tiene que haber un guardia de cenizas, y esa es la última fase de un incendio forestal, que se llama guardia de cenizas, tal cual. Y el guardia de cenizas es el que recorre el terreno y puede verificar si podría haber un rebrote. Y si lo hubiera, él mismo anda equipado con una pala, un rastrillo, una bomba espalda. Y si ya se le escapa el incendio, evidentemente tiene que llamar al central de operaciones para poder hacer una nueva misión de combate para poder apagar ese incendio, ¿ya? Desde el espacio, el humo se puede confundir con las nubes. Por eso es súper importante discriminar qué es lo que es humo, qué es lo que es nube, ¿ya? En este caso es humo, ¿ya? Pero el humo se puede confundir con la nube. Y para eso existen las bandas espectrales que te permiten separar, ¿cierto? Y corregir el efecto de la nube del efecto del humo. A veces es complicado, pero se puede hacer. Pero esto también es parte de las evaluaciones que se hacen. Se puede hacer satelitalmente. Ahora con toda la tecnología dron, en un dron de mayor altitud, uno también podría evaluar. No me he metido yo mucho con el tema de las cámaras multiespectrales, estoy aprendiendo de hecho, pero veo que hay un mundo por delante ahí en aprendizaje para poder desde el dron poder ver, evaluar de mejor manera el efecto de las plumas de humo en un incendio activo. Bueno, más fotitos se las dejo compartidas, ¿cierto?, en la clase de PowerPoint para que las puedan ver. Esto tiene que ver con la altura de la llama y con el abastecimiento de oxígeno. Por ahí se hablaba que una llama es como raro, dicen, ver una llama más de 8 o 10 metros. La verdad es que pueden haber llamas que llegan hasta los 150 o 200 metros. Son verdaderas explosiones de fuego, pero duran poco, ¿ya? Entonces ahí donde uno mide el tiempo de permanencia de las llamas. A veces es más complicado, es más severo, un fuego chiquitito que avanza muy lento a un fuego más extenso. Se pueden quemar 1500 hectáreas de pastizal y se va a recuperar rápidamente, pero a lo mejor 8 hectáreas de bosque nativo se quemó de manera muy intensa, avanzó muy lento y te quemó todo. Y por lo tanto ahí el bosque se perdió completamente y ahí habría que entrar ahí y ver cómo restaurar o cómo recuperar, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente extensión es igual a severidad, ¿ya? Camino a la pólvora, por ejemplo, en los grandes incendios que han ocurrido en Valparaíso, ya también son un ejemplo de evaluaciones de intensidad y severidad. Acuérdense que intensidad tiene que ver con todo el monto de energía que se libera de la combustión y la severidad son los efectos que estos se producen, ¿ya? Revisen, por favor, insisto, el artículo Incendios forestales y medio ambiente, una síntesis global del año 2003, que está en U-Cursos. Está en español, es chiquitito, de tener 7 páginas, creo. Y concéntrese, por favor, en los cuadros finales, porque ahí aparece como una desagregación de los principales componentes, y yo creo que es un buen resumen para que lo consideren, lo que es daño y efecto. En esta cartografía se muestra un KMZ de un área afectada, ¿cierto?, que después se llevó a una microescala para poder ver algunas áreas que... A ver, por ejemplo, en esta foto, esas líneas que están en color corresponden a transectos de medición de plantitas. Se midieron plantas de recuperación. A ver, el fuego ya había pasado. Es decir, esta lámina que está acá, esta fue un antes, se hizo la evaluación, pasó el incendio, pasaron algunas semanas, incluso meses, se recuperó el terreno, está todo verde, entonces aquí lo que hicimos fue tratar de medir, por ejemplo, cómo se recupera la vegetación en transectos. Ahí está Luis Correa, un gran amigo que trabaja en CONAF, ahora está en otra área, y están con 2 estudiantes del Magíster de Área Silvestre, ¿cierto? Están tomando datos que después utilizamos para poder hacer un trabajo de restauración. Crecen bromeliáceas, crecen orquídeas, crece bosque esclerófilo, al fondo ven unos pinos quemados, ven por ahí, por acá hay una palmera, una palma chilena, es decir, crece de todo. El problema está
la recurrencia y la estructura de las especies que están siendo sometidas a este estrés del fuego. Y es bastante... es curioso porque estos son paisajes muy bien adaptados al fuego. El problema es cuando puede haber una alteración más allá de la estructura misma de la vegetación. Es cuando, por ejemplo, hay daños al suelo. Bueno, aquí hay mucho que investigar, hay mucho hecho, pero esto es apasionante porque en realidad uno puede seguir investigando. Algunas fotos mías tomadas, ¿cierto?, del sector de Rodelillo, del aeródromo de Valparaíso, un incendio ocurrido en abril de 2015, donde a los pocos días, pocas semanas, comienza ya la vida, la regeneración. ¿Ya? Litre, boldo, quillay, comienzan los conejitos a llegar. Ustedes ven ahí la presencia de los lagomorfos, de los conejitos, y ven ahí, empiezan a aparecer las arañas. Entonces, estos son indicadores que el paisaje no murió, pero hay un repoblamiento paulatino, ¿cierto?, de la zona afectada por el fuego. Bueno, esto es de manera muy superficial, por el correr del tiempo no lo hago más en detalle, pero existe lo que se llama la cartografía diacrónica, es decir, cómo tú puedes evaluar la recuperación de la vegetación después de incendio en distintos periodos, ¿ya? Bueno, no alcancé, lo vamos a dejar hasta acá. Mañana voy a continuar con los descriptores de severidad, porque esto da para explicarlo bien, y lo vamos a fusionar, ¿cierto?, con lo que es el proyecto CONAF que les mencionaba hace unos minutos, ¿ya? Siendo las 4 de la tarde con 13 minutos, quedan 2 minutos para consultas. ¿Alguien por ahí que quiera consultar? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Además, como en su experiencia, ¿cuánto tiempo después de un incendio se puede reactivar este mismo? ¿Reactivar qué? ¿El fuego o reactivar los procesos de recuperación de la vegetación? El fuego, es como para el caso de las araucarias que contaba. Ya, es extremadamente variable. Mira, pueden pasar incluso meses. En la zona sur, por ejemplo, hemos detectado incendios en alerzales que han rebrotado incluso después de 1 o 2 temporadas de incendios, ¿ya? Hay unos incendios particularmente complicados. ¿Sabes qué se producen dónde? Por ejemplo, a lo mejor te va a parecer chistoso, en los montículos de acerrín, por ejemplo. En una empresa donde hay un aserradero, por ejemplo, se produjo un incendio, esos son los incendios más complicados de apagar. ¿Ya? Puede ser en un montículo de acerrín, pero en suelos anaeróbicos la latencia de la temperatura puede durar varios meses. Algunos dicen años, pero yo he visto rebrotes en meses, ¿ya? Sobre todo en ciprés de las Huaytecas, he visto rebrotes en alerzales. Si mal no recuerdo, en el Parque Nacional Cerro Castillo me tocó visitar un rebrote también de incendio, de una faena de combate que había sido ejecutada el año pasado, ¿ya? Y por lo tanto también puede haber un rebrote de incendio. En fin, es muy variable, es muy variable. Lo importante es que el rebrote se debe evitar sobre todo en las próximas 24 horas, y esa sí es una norma de combate. En las próximas 24 horas después de la liquidación, después cuando se fue el último camión con el equipo de agua, es necesario hacer un post-monitoreo con lo que se llama guardia de cenizas. Ahora, si el incendio es morrocotudo, es muy extenso, el guardia de cenizas, que puede ir a pie, puede ir en moto, puede ir a caballo, y en caso de extremo, entonces tocaría hacer un sobrevuelo cuando el incendio es muy grande. Ah, ya. Gracias. De nada, Sofía. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien que me quiera hacer alguna pregunta? Ninguna pregunta está fuera de lugar. Yo sé que ya es tarde. Un minuto. ¿Profe? Sí, Valentina. Profe, sí, hola. En relación al momento adecuado de iniciar una restauración activa, ¿hay algún indicador o hay que esperar, por ejemplo, si es que se puede recuperar de manera pasiva o se hace de manera inmediata por el tema de la erosión? Siempre, buena pregunta, Valentina. Siempre yo recomiendo dejar pasar un tiempo. Dejar pasar que, cuando digo pasar un tiempo, 3, 4 semanas, que comience un proceso propio de cubrimiento ya de las primeras malezas, ¿ya? Ahora, en el sentido práctico, la restauración que puede tener ribetes de activa va a depender ciertamente de entre otras cosas, de la disponibilidad de plantas. Es decir, yo puedo efectivamente proponer una restauración con especies del lugar,
pero para eso tengo que tener seguro que tengo que tener abastecimiento de plantas. ¿Ah? ¿Dónde las voy a comprar? El proveedor, la procedencia. En algunos casos, si voy a ser cercado, tengo que tener la disponibilidad de los materiales y, por supuesto, de la mano de obra, ¿ya? Pero, indistintamente, así, vas a ser activa o pasiva, siempre yo recomiendo dejar pasar de 3 a 4 semanas como mínimo, ¿ya? Casos extremos donde podría no ser recomendable esa prescripción es cuando, por ejemplo, después de un gran incendio viene una lluvia torrencial. Pero la verdad es que acá son cada vez menos frecuentes. Si eso llegara a pasar, en ese caso uno va a terreno y hace una sectorización. ¿Y qué es lo que hace? Cubre uno, rompe todo el material quemado y cubre el suelo en aquellas partes donde podrían provocarse zanjas, por ejemplo, o cárcavas. En ese caso sería una medida inmediata, es decir, a los pocos días después de la faena de extinción, cuando ya el fuego se declare extinto. Nunca es recomendable, a pesar que no hay ninguna normativa que lo prohíba, nunca es recomendable empezar a hacer una restauración cuando todavía quedan frentes activos o frentes donde no se tiene la certeza que el fuego está extinto hasta el suelo mineral. ¿Ya? Eso a grandes rasgos, Valentina. Gracias, profe. Ok. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, les doy un afectuoso saludo, que descansen, y mañana nos veremos en esta misma hora, en el mismo canal. 10:45 vamos a recapitular los conceptos de restauración, ecología, y vamos a ver algunos ejemplos más, y con eso concluimos esta primera parte, ¿ya? Para después ya por la tarde tendrán con el profesor Guillermo Julio. Un agrado, un gusto tenerlos en clase y nos vemos mañana. Chao, Chao, profe. profe, cuídese. Chao, profe, gracias. Igualmente, igualmente, adiós.